Hola Alex, y saludos a toda la comunidad de la cripta embrujada. Esta experiencia me pasó en el año 2000. Yo soy militar y en aquel tiempo yo era un muchacho muy joven. Tendría al caso unos 21 años cuando viví esto. Me sucedió a mí y a otro grupo de compañeros. Estábamos situados en un camino de terracería en el cual teníamos puesto un retén. Estábamos entre los desiertos de Sonora, y para la gente que es de allá, sabe muy bien que en aquellos caminos, y más por esos años, pues no había alumbrado público, ni mucho menos. Son caminos totalmente desolados, son caminos en los que popularmente transitan las camionetas que van con cargamento del crimen organizado, pero personas normales, casi no. Se podrán imaginar que lo único que nos iluminaba en aquella noche era la luz de la luna y nuestras lámparas. Estábamos totalmente oscuros, y a pesar de ser desierto, a pesar de que sí había árboles pero muy escasos, no se ve nada, Alex. Todo es oscuridad, es como si estuvieras adentro de una boca de lobo. De cierta manera te da miedo, pero te tienes que aguantar. Al cabo estás ahí por una razón, y es para dar más seguridad a los pueblitos y a las personas que viven ahí. Recuerdo que estábamos aquella noche parados simplemente. Habíamos revisado algunos vehículos y también carretas. Eran alrededor de la 1 de la mañana, cuando en eso escuchamos gritos de una mujer, pero eran gritos desesperados, gritos pidiendo ayuda. Se escuchaba ahí a la lejanía. Había un soldado con nosotros. Recuerdo que él era alguien muy supersticioso. Él dijo inmediatamente: es la Llorona, o tal vez alguna bruja, o tal vez alguna alma en pena. Para serte sincero, los gritos se escuchaban muy reales, por lo que muchos de nosotros no pensamos que eso viniera de algún fantasma, sino que genuinamente una chica estaba gritando y necesitaba ayuda. Estaba cerca del retén. Calculamos nosotros como a unos 50 metros máximo, pero para ver en ese momento, entre la tierra, entre los matorrales, entre los árboles, era muy difícil. Así que solamente yo y otro compañero, otro militar, caminamos por aquel camino de forma recta, también para que nuestros compañeros que estaban atrás nos estuvieran vigilando, nos estuvieran cubriendo por si esto se ponía más feo. Tal vez era un secuestro, o tal vez algo peor. Pero en ese momento, cuando estábamos investigando en el camino, de entre el monte, de entre la tierra, sale gateando una mujer que inmediatamente nos ve y corre hacia nosotros, despavorida, gritando, exclamando que la ayudemos, e inmediatamente nos abraza. Nosotros llevamos a esta mujer que calculo tendría entre 25 a 30 años. Venía muy pero muy alterada. Llegamos hasta el retén, la sentamos ahí y le preguntamos que si ella era la que estaba gritando o tal vez venía acompañada. Ella nos dijo que no, que era ella la que estaba gritando y que venía sola, que el diablo la había atacado. Nosotros solamente nos quedamos viendo. ¿Cómo que el diablo? A pesar de que muchos de nosotros no le creíamos en un principio, todo cambió cuando empezamos a ver las marcas que ella tenía en el antebrazo, codo y también hombro de ambos brazos. Estaba rasguñada y también golpeada. Los rasguños no parecían de una mano, parecían más bien como de una pezuña o de garras. Todos quedamos impactados con lo que estábamos viendo, y otro soldado y yo decidimos que lo mejor sería investigar un poco. Tal vez unos metros más adelante, si veíamos algo, pues qué bueno, si no, pues nos regresábamos. Al cabo, no teníamos que despegarnos mucho del punto donde nos habían indicado la vigilancia. Dejamos a aquella mujer ahí con los otros soldados y nosotros caminamos por aquel camino. Habíamos transitado más o menos como unos 40 metros hacia adelante, cuando en eso vemos una luz que proviene
como de una fogata. Nos fuimos acercando, nos metimos entre el monte, la arena y los matorrales, y llegamos hasta aquella luz. Era una fogata. En esta fogata se veía una mancha negra entre la arena. Al tocarla y al ver otro líquido ahí, que era de complexión como que grumosa, al tocarla un poco, llegamos a la deducción de que era sangre, y lo otro ya era sangre coagulada. Algo muy extraño, sobre todo tomando en cuenta que no había ningún cuerpo, sobre todo cerca. Pero claro, este interrogante solamente nos duró unos pocos minutos, porque atrás de nosotros pasó una sombra corriendo. La escuchamos y la vimos por el rabillo del ojo. Ambos volteamos a Alex, y lo que vimos, te lo juro, fue real. Vimos a una cabra parada en dos patas, mirándonos. Era una cabra normal, solamente que su apariencia era un tanto tenebrosa. Esta cabra de color oscuro solamente nos vio, se dio la media vuelta y comenzó a correr en sus dos patas, a la par también de que se iba riendo. Estábamos tan asombrados, Alex, que a pesar de tener nuestras armas preparadas, no pudimos jalar el gatillo. Ambos nos vimos nuestras caras, mientras que la cabra se iba perdiendo entre el desierto. Regresamos al retén, corriendo más que nada, mirando a diferentes lugares para cerciorarnos de que aquel demoníaco animal no nos estuviera siguiendo. Cuando llegamos al retén, inexplicablemente nuestros compañeros nos dijeron que la mujer había desaparecido, que ellos se habían entretenido en otra cosa y la habían dejado ahí más que nada para que se calmara, cuando en eso la mujer simplemente se había ido. Nuestros compañeros nos cuentan que cuando la tuvieron ahí, en lo que nosotros fuimos a investigar, esta mujer les dijo una historia que creo que fue verdadera. Ella explicó que era un aprendiz de una bruja y que en aquel momento, en aquella precisa noche, quería hacer un pacto con el diablo, que ella había ido al desierto, se había robado una cabra y que la había ofrecido como tributo al Señor de las Tinieblas. Una vez que el cuerpo de la cabra yacía sin vida, ahí enfrente de la fogata, tirado en la arena, ella empezó a hacer el ritual, y una vez que el ritual se terminó, la cabra se levantó y comenzó a atacarla, comenzó a arañarla, a morderla, a la par también que la maldecía y se reía de ella. Después de esto, la chica, como pudo, se arrastró. Estuvo gritando por ayuda, y fue en ese momento que se encontró con nosotros. Ella tenía mucho miedo que la cabra le encontrara. Nuestros compañeros pensaban que esto eran alucinaciones, posiblemente de una mujer que había consumido algún tipo de estupefaciente. Pero nosotros estábamos más que convencidos, Alex, de que eso no era una alucinación. Aquella cabra la habíamos visto tan solo minutos antes, y a pesar de que se tardaron en creernos, lo hicieron finalmente, cuando entre el monte se escuchaban las risas de algo siniestro que seguía corriendo cerca de ahí. Esa noche ninguno se fue a dormir ni ninguno pidió turno para simplemente descansar los ojos. Todos estábamos al pendiente de ver a aquel diabólico animal. No cabe duda que en los ranchos, que en los pueblitos, se ven muchas cosas. En los caminos lejanos, las localidades, cosas que son muy difíciles de creer, al menos hasta que tú mismo los ves con tus propios ojos. Hola Alex, buenas noches. Saludos a toda la comunidad también. Mi nombre es Felipe Solís. Yo soy militar
y quiero contarte una experiencia que tuve por eso hace unos 15 años. Yo junto con otro pelotón habíamos sido enviados a uno de esos pueblos que, lastimosamente, ha sido bastante atacado por el crimen organizado. Las personas dentro del pueblo, cuando nos vieron, se sintieron más aliviadas, pues, por lo menos, aquellos encuentros entre las bandas delictivas, pues ya no se iban a llevar a cabo ahí en las plazas, cosa que había sucedido bastante en años anteriores. Tanto así que en la entrada del pueblo, las primeras casas que se podían ver en la entrada, estaban completamente deshabitadas, y por algo precisamente. Aquellos encuentros se daban en la entrada, por lo que las familias, negocios, decidieron mudarse. Habían dejado las estructuras, claro, pero todas estas se encontraban sin ventanas, sin puertas y con muchos agujeros de bala en las paredes. Nosotros nos habíamos colocado ahí y según las órdenes teníamos que estar en ese lugar durante 1 mes y medio. Nuestro lugar predilecto era la entrada principal del pueblo. Durante varias noches y días, todo esto se llevó a cabo, pues, sin ninguna irregularidad. Por suerte, no nos habíamos encontrado con ninguna banda delictiva. Lo más probable es que dentro del pueblo hubieran personas que estuvieran de su lado, y pues les habían dado un pitazo para que no vinieran. A pesar de que nos teníamos que cuidar de las bandas delictivas, del crimen organizado, también hubo otra cosa de la que nos teníamos que cuidar, pues en aquel pueblo se contaba mucho la historia de un nahual que incluso aquellas bandas le temían. Había una noche en la cual los pobladores nos decían a nosotros que teníamos que cuidarnos mucho, ya que aquella noche, cada 4 o 5 meses, era la noche del nahual. Esto solamente era conocido en ese pueblo, pues solamente a ellos les afectaba. Resulta que todos en el pueblo, cuando caían las 8 o 9 de la tarde, aquella precisa noche, ya nadie salía, los establecimientos cerraban, y mucho del ganado que había se atrincheraba en las diferentes jaulas que tenían, así como también en los graneros. Las personas ya no salían. Parecía un pueblo fantasma. Esto por motivo de que aquella noche era la noche del nahual, y se decía que salía y cazaba. La mayoría de las veces, este nahual, según los pobladores, solamente se llevaba ganado, pero si tenías la mala suerte o terquedad de perseguirlo, de encontrarte con él y querer, no sé, luchar o darle caza, desaparecías. Varias personas lo habían hecho anteriormente, granjeros que más que nada tenían odio contra aquel animal, por ya sea llevarse una vaca, un caballo, cerdos, a grandes rasgos su ganado. Aquellas personas que salían dispuestos a darle caza jamás regresaban, y es por esto mismo que los pobladores nos decían que teníamos que tener cuidado y que no teníamos que estar afuera. Esto era obviamente algo que no podíamos cumplir. Teníamos órdenes de vigilar la entrada del pueblo, así que llegar aquella noche, vimos que no había nadie. Nosotros comenzamos a vigilar de la forma más natural posible, pero no te puedo negar que todos estábamos nerviosos. Algunos de nosotros intentábamos bromear con la situación que teníamos, como si el nahual se nos fuera a aparecer, pero ver a tanta gente que creía firmemente en eso nos hacía pensar un poco. Había diferentes familias que aseguraban esto y que habían sido afectadas por este ente o criatura sobrenatural. Eran como las 2 de la mañana, cuando en eso escuchamos un extraño ruido. Era como el canto de un cuervo, Alex, pero sumamente fuerte. Era muy extraño. Yo lo atribuyo al canto de un cuervo, pero no era como tal. Era lo más aproximado a uno, pero pareciera que viniera de un animal muy grande, pues aquel canto retumbaba en las paredes del pueblo. Esto nos llamó la atención bastante.
Seguido de eso, escuchamos un mugido, como el que haría una vaca, pero un mugido muy desesperado, como si ésta estuviera pidiendo ayuda, o aún peor, le estuvieran haciendo daño. Aquella vaca mugió frenéticamente, una y otra vez, hasta que llegó el límite en que no pudimos ignorar esto. Yo y una compañera que también era militar, de nombre Cecilia, fuimos a checar el camino, mientras que otros elementos se movían por otras calles. El ruido para este momento ya había cesado, pero habíamos localizado muy bien de dónde venía. Al menos Cecilia y yo nos adentramos a una de esas casas que estaban abandonadas y vimos que ahí, en el suelo, se encontraba una vaca. Esta vaca ya no se encontraba viva. Su cuerpo había sido abierto y podíamos verle todo desde adentro. Estábamos muy sorprendidos con lo que estábamos viendo, pues un humano o un animal no puede hacer todo eso en cuestión de minutos. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo es que sé que fue en cuestión de minutos? Pues fácil, de la entrada a donde nos localizábamos, teníamos que hacer un rondín, y yo había pasado por esa casa. La había vigilado solamente de reojo. Obviamente abrí la puerta, pero no vi nada. El cuerpo de la vaca todavía no se encontraba. Ahora, simplemente 20 minutos después, ahí se encontraba el animal, en esa horrorosa escena. Estábamos verificando el cuerpo cuando en eso, por las escaleras del segundo piso, empieza a bajar alguien. Es un hombre que fácilmente yo atribuí que era un anciano, debido a su cara, sus arrugas, su barba, su cabello cano, y por cómo iba vestido solamente con una gabardina, un tanto fea, descuidada, incluso hasta olorosa. Ambos pensamos que era una persona en situación de calle, pero tan pronto bajó las escaleras y se puso a nuestro nivel, vimos que este anciano era algo extraño. Para empezar, nos superaba en altura. Yo no soy una persona baja, mido 1,82, y aquel hombre mediría por encima de los 2 metros, y a pesar de que estaba encorvado, el hombre parecía que no traía más ropa, salvo solamente por la gabardina, la cual se abrigaba muy bien con ella. Este hombre, de la forma más respetuosa, nos dijo: «Perdonen, ya me voy. No quiero causarles problemas». Este hombre ya se iba después de decirnos esto, pero yo le iluminé la cara, y en ese momento pude ver que sus ojos estaban completamente oscuros, Alex, sumidos en la penumbra. Él se me quedó viendo, y de nuevo se disculpó. Hizo lo que pudo para no pasar cerca de nosotros. Tanto Cecilia como yo solamente nos quedamos viendo las caras cuando aquel hombre extraño se iba. Una vez que salió a la calle, con la luz de la luna, pudimos verlo de cuerpo completo, pues adentro de la casa todo estaba muy oscuro, y es ahí donde pudimos ver otro rasgo muy tenebroso de este sujeto. Y es que la gabardina no le cubría por completo, solamente hasta por encima de la rodilla. Y en ese momento, gracias a esto pudimos ver que aquel hombre no tenía piernas humanas. Tenía piernas peludas, y en lugar de dedos comunes como los que tendría cualquier humano, tenía garras como las de un animal. El hombre simplemente caminó, dejando aquellas huellas entre la arena. Simplemente salió por la entrada del pueblo, dio una vuelta hacia la izquierda y se perdió entre el monte. Cecilia y yo lo seguimos un poco, a una distancia considerable, solamente para cerciorarnos de que saliera del pueblo. Una vez que llegamos con nuestros compañeros, les platicamos todo lo que habíamos visto, y obviamente no nos creyeron. Los llevamos hasta donde encontramos aquella vaca, y digamos que la mayoría de ellos ya nos empezaron a creer, pero hubo otros tantos que se mantenían escépticos, a pesar de ver aquella monstruosa evidencia. Desde ese momento, le tuve mucho más respeto a los poblados, a los ranchos,
pues tienen leyendas que, a pesar de sonar fantásticas, tienen a veces una causa verdadera. Aquel nahual no solamente era un cuento como yo pensaba, era verdadero. Esa fue mi experiencia. Gracias por escucharla. Hola, saludos a todos. Alex, quiero contarte mi experiencia. Yo soy militar y a lo largo de mi vida he vivido algunas cuantas experiencias que no podría decir paranormales, pero sí un tanto inexplicables. Pero esta que les quiero contar a continuación, esa es la única experiencia en la que puedo decir que me encontré cara a cara con un fantasma. No fue en un lugar desolado, no fue en un pueblo o una sierra, sino que fue en el mismo batallón en el cual un tiempo estuve. Antes de que yo llegara aquí, había una cierta historia. Algunos militares que ya tenían años decían que en el batallón, independientemente en el lugar donde estuvieras, se te podía aparecer un militar. Un militar que, en un principio, podría verse como cualquier otro, pero que éste tenía una particularidad, y es que iba todo tapado, con un pasamontañas, además de su casco y también su uniforme. El pasamontañas por lo regular lo usamos solamente cuando estamos en un convoy o cuando vamos a salir a un territorio peligroso. Dentro del batallón es muy raro que usemos pasamontañas. Algunos militares dicen que ves a este militar y si cometes el error de decirle que se quita el pasamontañas, que te muestre su cara, algunos lo hacen más que nada por seguridad, ya que ver a un militar es sumamente extraño. Al descubrirse, verás una cara completamente despellejada, verás carne, huesos y ojos sin párpados. Una cara completamente desfigurada, lo suficiente para volverte loco. Esto se decía cuando yo recientemente llegué. Claro, esto podríamos tratarlo como un cuento de terror, pues si era cierto que cualquiera que lo veía caía en la locura, ¿cómo era posible que más personas supieran de esto? Simplemente lo tomé así. Ahora mi historia comienza justamente en la puerta del batallón. A mí me tocaba desempeñar la vigilancia, y esta vigilancia puede ser de 12 horas o incluso más, y por lo regular siempre nos tocan a los mismos elementos. Durante un tiempo, el elemento con el cual yo hacía guardia, otro soldado de nombre José, este había sido enviado, junto con otro grupo de militares, en un convoy. Por lo regular, ciertas camionetas regresan antes que otras, y se suponía que José tenía que llegar a un tiempo determinado. Antes de comenzar la vigilancia, yo fui y me reporté, y curiosamente, antes de comenzar mi turno, yo pensé que José todavía no había llegado, y fue cuando lo vi, o al menos, creí que era él. La vigilancia ya era de noche, y lo vi en la otra torre, al otro lado de la puerta, parado, simplemente mirando hacia enfrente. Yo fui y me paré en mi lugar, y estuve un tiempo ahí parado, estirando las piernas, relajándome un poco, pues acababa de comenzar la jornada, cuando en eso yo volteo y comienzo a hablarle, pero José no me responde. Le empiezo a gritar: José, José, hey, ¿no me escuchas? Pero José sigue sin responderme. En eso yo me acerco, y casi al borde de llegar con él simplemente voltea, se voltea de cuerpo completo y clava su mirada en mí. En ese momento,
supe que ese militar no era José. Tenía un pasamontañas y su uniforme, digamos que era diferente. Su caminar también era muy diferente. Era como si cojeara. No me dijo nada. Solamente con su mano me apuntó su rostro y me hizo una seña, como si yo quisiera que se descubriera. Yo simplemente me quedé parado, aunado su uniforme, ya que tenía puesto un pasamontañas que le cubría todo su rostro. Yo me fijé muy bien en sus ojos. Puede que su casco, debido a la oscuridad y debido a que formaba una sombra que cubría muy bien la parte de los ojos, tal vez alguna otra persona que no fuera tan observadora pasaría por alto este detalle que yo vi muy bien a pesar de tener estos factores en mi contra. Yo pude ver que aquellos ojos de este soldado eran completamente blancos. No tenía iris, no tenía color, simplemente eran ojos blancos. Yo solamente me di media vuelta, sin seguir la conversación, sin prestarle atención, y me fui de nueva cuenta a mi torre. Minutos después, llegó el convoy y llegó José. Efectivamente, José no estaba en el batallón, y mucho menos era aquel soldado. Él llegó, se presentó conmigo y tomó su puesto. Por más que busqué a aquel soldado, no logré verlo por ningún lado. Yo le comenté esto a José y él me dijo algo curioso, y es que muchos de los militares que habían visto a aquel supuesto soldado fantasma, la mayoría de veces lo habían visto en ese puesto de vigilancia. No sabemos muy bien si es que este espíritu perdió la vida ahí. No sabemos si fue un accidente o fue un encuentro. Por lo regular, ese tipo de cosas en un batallón se tienen muy bien guardadas, pero de cualquier modo, desde esa noche en adelante, me anduve con más cuidado cuando me mandaban a ese puesto de vigilancia, pues ahora no solamente me tenía que cuidar de los vivos, sino también de los difuntos. Antes de terminar, me gustaría mandar los saludos a los miembros del canal que apoyan el contenido mes con mes, y que sin eso, este proyecto no podría ser posible. Muchas gracias, criptomaníacos. No olvides que si el video te gustó, me apoyarías mucho dando un like, compartiéndolo y comentando abajo. Suscríbete para más contenido y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video nuevo. Sin más por decir, yo me despido. Mi nombre es Alex. Les deseo buenas noches y unas aterradoras pesadillas.